Noticentro 1, CMI. Colombia vive el momento más crítico de la pandemia, advierten médicos. Colapsa el sistema de salud en todo el país. Unidades de cuidados intensivos copadas. Urgencias sobreocupadas en más del 200%. Pasaremos de 500 a 800 fallecimientos diarios, prevén científicos. Advierten sobre graves riesgos por las marchas de mañana en toma de ciudades. 20 puntos de concentración mañana en Bogotá. Bloqueos a Transmilenio desde las 4 de la mañana. Acuerdos en Cali para levantar 21 bloqueos. 5 siguen obstruyendo tránsito. Con poca gente en comercios, bares y gastrobares, comenzó en Bogotá la reactivación. Hay 172 investigaciones por violación a derechos humanos, dice Procuraduría. Informe del gobierno a Comisión de Derechos Humanos en Pregunta Yamil, con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Buenas noches. De caótica calificó la situación del sistema de salud de la comunidad médica y científica del país. Aseguran que estamos viviendo el momento más duro de la pandemia y enfrentamos el colapso del sistema de salud por la alta ocupación de unidades de cuidados intensivos en clínicas y hospitales. También hay una altísima sobreocupación en las salas de urgencias que se ha convertido en otras unidades de cuidados intensivos. Nosotros estamos viviendo en este momento, es el momento más crítico de la pandemia. Eso en primer lugar. Y con el momento más crítico de la pandemia estamos en el colapso del sistema de salud en todo el país. En las palabras del doctor Bayona se resume la situación que vive el país en su situación sanitaria. Una situación que para el director de la Clínica Chayo ya pasa de crítica. Yo le cambiaría el término de crítico a caótico. Estamos llegando al caos. Y cuando el caos impera, no hay mayor cosa que hacer. Y es este el angustiante panorama de ocupación del sistema de urgencias de las principales clínicas y hospitales de Bogotá. Clínica Colsubsidio Roma. Sobreocupación 920%. Clínica Chayo. Sobreocupación 344% sin puntos de oxígeno. Las camas UCI en la clínica estábamos al 100%. Y ahí uno no puede colocar más pacientes. Pero el problema se ha transferido a urgencias, donde urgencias se ha vuelto unidades de cuidado intensivo en unos espacios que no son los ideales para atender a este tipo de pacientes. Clínica Cafán Floresta. Sobreocupación 331%. Hospital San Ignacio. Sobreocupación 308% sin puntos de oxígeno. Fundación Cardioinfantil. Sobreocupación 265%. Hemos llegado a nuestra capacidad máxima, tanto de atención en infraestructura, como en todo el apoyo que le podemos dar a los pacientes, sobre todo respiratorios, y la sobreocupación en urgencias pues es de más del 200%. Clínica Palermo. Sobreocupación 220% sin puntos de oxígeno. Fundación Santa Fe. Sobreocupación 210%. Hospital de San Blas. Sobreocupación 196%. Hospital Santa Clara. Sobreocupación 160% sin puntos de oxígeno. Clínica Reina Sofía. Sobreocupación 127%. Clínica de Occidente. Sobreocupación 120% sin puntos de oxígeno. La comunidad médica y científica advierte que la mortalidad seguirá siendo alta en los próximos días. Estamos sobre los 550, casi 600 muertos al día y la posibilidad de que se incremente y que llegue a 800 muertos por día. Una situación que angustia al cuerpo médico. Y esa angustia permanente por poder ofrecer una cama a nuestros pacientes críticos hace que todos los días se generen algunos sentimientos de angustia adicionales. El llamado es a quedarse en casa y a desactivar la desobediencia civil. Por su parte, el médico Remberto Burgos, un conocedor de la pandemia del COVID-19 y miembro de la Academia Nacional de Medicina, aseguró que el actual ritmo de contagios inevitablemente llevará al aumento de muertes en Colombia. Indicó que pasaremos de 500 a 800 decesos diarios en las próximas 2 semanas. Para el neurocirujano Remberto Burgos, miembro de la Academia Nacional de Medicina, el dramático aumento de contagios de COVID-19 hace que se extremen las medidas para controlarlo. Los muertos en pandemia podrían pasar de 500 a más de 800 en los próximos 15 días. Si van a ser 800, 850 o 900, pero lo que sí puedo anticipar, tengo la absoluta certeza que se viene un alza aún superior. Remberto Burgos calificó de infames a quienes están promoviendo las manifestaciones de mañana. Cuando hay un colapso de un sistema de salud,
¿Cómo podemos calificar a quienes invitan a violentar y asaltar los aforos que hemos recomendado? Eso es una infamia. El doctor Burgos pidió finalmente consideración con el personal de la salud que atiende los casos de COVID-19 en las UCI. Ustedes quieren apoyarnos, ustedes quieren expresar su gratitud. Muy simple, quédense en casa. Remberto Burgos aseguró que estamos en el momento de sálvese quien pueda. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, calificó como crítica la actual situación de la pandemia. El funcionario indicó que el número de contagios y muertes se ha convertido en una espiral que puede aumentar por culpa de las manifestaciones. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que Colombia vive un pico dentro del tercer pico de la pandemia, por lo que calificó la actual situación como crítica. Como una situación crítica para el acceso a las unidades de cuidado intensivo, a pesar de más que duplicar dichas camas como se ha realizado durante el pasado año. El alto funcionario aseguró que la evidencia ha demostrado que las manifestaciones y protestas han incrementado el contagio. Sobre el evidente riesgo para la salud de toda la población que significan este tipo de actividades. Ya tenemos evidencia que las manifestaciones que se han realizado en el pasado, durante el pasado mes, han tenido efectos muy importantes en el incremento del número de casos en Colombia y desafortunadamente el número de fallecimientos. El ministro de Salud aseguró que pese a la reactivación se deben guardar todas las medidas de bioseguridad para controlar el actual pico. Los hospitales de Colombia necesitan el apoyo de ustedes para evitar que sigamos creciendo en este nivel de contagio que afecta a todos los colombianos. Fernando Ruiz reiteró que en este momento se debe acudir a la responsabilidad de todos los colombianos. Y en algunas de las principales ciudades del país inició la reactivación económica en medio de una alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Desde hoy Medellín tiene reactivación económica total. Cerca de 3.000 establecimientos comerciales abrieron sin restricciones. Ya no hay toque de queda, ley seca ni pico y cédula. Pueden tener la tranquilidad que no va a haber más cierres. Y no solo los comerciantes, los ciudadanos. ¿Eso por qué es importante? Porque los inversionistas, los empresarios antes de invertir tienen que saber qué va a pasar en el futuro. Sin embargo, gremios médicos sugieren que es un momento riesgoso para hacer la reactivación debido al pico de contagios que supera los 2.000 diarios y a la alta ocupación en UCI, que hoy está en 96% con 1.065 camas ocupadas. Más de 1.900 negocios entre bares y restaurantes reactivaron su economía en Cali. La recuperación económica para el sector gastronómico durante el pasado fin de semana ha sido altamente positivo en la medida en que se empezaron a generar la articulación de nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, sigue preocupando la ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca. De 1.153 habilitadas, 793 están ocupadas con pacientes COVID-19. En la capital del Valle quedan 20 camas libres de 876. No hay toque de queda. Sin embargo, las fronteras para ingresar al departamento seguirán cerradas hasta el 15 de junio. Con la eliminación del pico y cédula, el toque de queda y la ley seca, Bucaramanga abrió totalmente y sin restricciones el comercio y la vida nocturna, con el propósito de fortalecer los procesos de reactivación económica. Pero los epidemiólogos insisten que no es momento de promover un relajamiento social ni mucho menos de convocar a más concentraciones. No hemos desacelerado esos contagios y desde ese punto de vista es que consideramos que pensar en una apertura económica general realmente no sería una alternativa de salud pública en estos momentos. Hoy el departamento de Santander registró un máximo histórico de contagios con 3.065 nuevos casos y la ocupación de camas UCI llegó al 99,63%. Mientras tanto, el país reportó una ligera baja en el número de muertes y contagios por COVID en las últimas 24 horas. Con 64.442 pruebas procesadas en los laboratorios del país, se detectaron otros 18.586 casos activos de COVID-19. A la fecha ya se han infectado en el país 3.611.602 colombianos. Los fallecidos reportados este martes fueron 427. El total de muertos a la fecha es de 92.923.
Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. El 5 de junio con 28.971 contagios, 532 muertes. El 6 de junio con 24.050 contagios, 539 muertes. El 7 de junio con 21.949 contagios, 535 muertes. Hoy con 18.586 contagios, 427 muertes. Y según el último reporte del Plan Nacional de Vacunación, han sido vacunadas a la fecha un total de 11.733.000 personas en el país. Precisamente mañana se realizará la llamada Toma de Bogotá en una nueva jornada de protestas en medio del paro nacional. El presidente de la CUT y promotor del paro, Francisco Maltés, aseguró que el cese de actividades continúa pese a las críticas por la proliferación de contagios en medio de las protestas. Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Francisco Maltés, el paro no es el responsable del aumento de contagios de COVID-19. Por eso mañana volverán las manifestaciones y en la capital de la República se realizará la llamada Toma de Bogotá, cuya concentración principal será el sitio de la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, esperamos mañana miércoles 9 reunirnos a las 3 de la tarde con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual le entregaremos el preacuerdo que se niega a firmar el gobierno nacional acordado el 24 de mayo para que conste en el expediente sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Colombia. Francisco Maltés aseguró que mantiene la disponibilidad al diálogo, pero su reanudación dependerá del protocolo de garantías para la protesta social que debe firmar el gobierno. Sobre el preacuerdo de garantías para ejercer la protesta social que acordamos el 24 de mayo y sobre el pliego de emergencia nacional. Francisco Maltés reiteró que mañana esperan unas manifestaciones pacíficas. Y a pocas horas de iniciarse la llamada toma de las ciudades impulsada por los promotores del paro, el Consejo de Estado, en una inédita decisión, ordenó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger de actos vandálicos a los almacenes del centro comercial Los Héroes en Bogotá. Con el fin de proteger los derechos fundamentales de los comerciantes, el Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, a la alcaldesa de Bogotá y a la Policía Nacional adoptar un plan de prevención y acompañamiento de las autoridades. Nora Tavares es una de las comerciantes que interpuso la tutela con la esperanza de que su establecimiento no le diera más pérdidas que ganancias. Voy para 2 meses que no recibo sueldo, o sea, se trata de cumplirle a las pocas personas que quedaron activas en este momento, y de resto no se ha podido cubrir ningún otro sueldo porque no tenemos ventas. También, así como se garantiza el derecho a la libre protesta, pues se garantiza nuestro derecho a poder trabajar y sobre todo pues a que nuestros negocios estén resguardados y que obviamente no nos los destruyan. Las medianas empresas también fueron partícipes de esta tutela. Nosotros somos los generadores de empleo. Somos los que pagamos los impuestos, somos los que pagamos las promesas que hace el gobierno. Para FENALCO, la decisión de ordenar una medida cautelar de urgencia para el beneficio de los comerciantes de Los Héroes en Bogotá es un primer paso para proteger la reactivación de la economía. Celebramos esta decisión del Consejo de Estado y esperamos pues que esta medida de carácter inmediato se replique para todo el comercio, porque pues la verdad el comercio ha sido el más afectado, se le han vulnerado todos sus derechos. Mientras se adopta la medida cautelar, el Consejo de Estado debe determinar si se han violado o no los derechos de los tutelantes. La alcaldesa Claudia López hizo duros reparos a la denominada Toma de Bogotá anunciada para este miércoles. La mandataria no solo la calificó de irresponsable, sino que la comparó con las tomas guerrilleras y de paramilitares. 40 días de aglomeraciones, lo único que han dejado es contagio y muerte. Ni un acuerdo, ni del Comité del Paro ni del Gobierno. Tras responsabilizar al Comité de Paro por el incremento en los contagios y el colapso hospitalario, la alcaldesa Claudia López rechazó la toma a Bogotá programada para mañana. Es absolutamente irresponsable que se sigan planeando tomas de Bogotá. Bogotá y Colombia ya han tenido suficiente con las tomas guerrilleras, con las tomas paramilitares, para que además ahora haya tomas de aglomeración. La mandataria fue más allá y criticó a los docentes sindicalizados que, pese a estar vacunados, se niegan a retomar las clases presenciales. No hay excusas para que los directivos sindicales sigan interponiendo sus intereses electorales por encima de la educación de los niños. Es realmente infame con la educación de los niños en Bogotá
que se antepongan los intereses políticos y electorales de algunos directivos sindicales por encima de la educación de los niños. Insistió en que esta semana todos los colegios volverán a clases con alternancia y a finales de julio todos regresarán a la presencialidad definitiva. Y es que en la madrugada iniciará la toma de Bogotá. Habrá más de 20 puntos de concentración y llegarán caravanas de otras ciudades del país. Se prevén bloqueos en los ingresos de la ciudad y en el sistema Transmilenio. La toma de Bogotá empezará desde la madrugada, con concentraciones a partir de las 4 de la mañana en la autopista sur, a la altura de la terminal, en la autopista norte, calle 80, calle 13 y Yomasa. Hay más de 20 convocatorias en distintos lugares de la ciudad, algunas desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se empezarán a sentir los bloqueos en portales de Transmilenio, como Américas, Usme, Tunal, calle 80, Norte y Suba. Un día con dificultades para la movilidad, aquellas personas que puedan trabajar desde casa, los invitamos a que lo hagan de esta manera porque tendremos, insisto, desde muy temprano distintos procesos de movilización y como lo hemos vivido en anteriores ocasiones, lamentablemente hay algunos que insisten en tratar de bloquear el Transmilenio. A las 9 de la mañana saldrá la concentración desde el Parque Nacional hasta el Hotel Tequendama, donde el Comité del Paro tendrá audiencia con la CIDH sobre las 2 de la tarde. Hay algunas comitivas que se han desplazado desde otras regiones del país a la ciudad de Bogotá. Se trata de alrededor de unas 250 personas. Las marchas tendrán como destino Los Héroes y la Plaza de Bolívar. Mientras tanto, en Cali, la alcaldía logró firmar un acuerdo para que en las próximas horas se levanten 21 de los 26 bloqueos de vías que hay en la ciudad. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la Unión de Resistencias acordaron levantar 21 de los 26 bloqueos que hay en la ciudad. Hemos establecido una mesa. Esa mesa ha dado flexibilización total a 21 puntos que teníamos bloqueados en la ciudad de Cali. En un comunicado expusieron lo acordado como garantías de seguridad y la posibilidad de realizar actos culturales en los sitios de concentración. Comenzamos a adelantar un programa que se llama Inclusión Social de Emergencia, que tiene que ver con asistencia alimentaria, tratamientos en temas de salud, acompañamiento con olla comunitaria. Por otra parte, hoy hubo alteración en el orden público en la vía que comunica a Cali con el municipio de Candelaria, luego de la intervención de la fuerza pública para habilitar el paso y las personas que intentaban bloquearla nuevamente. En Bogotá, poca gente marcó el primer día de reactivación plena. La mayoría de restaurantes, salones de belleza y comercios estuvieron vacíos. Sin toque de queda ni ley seca, Bogotá vivió este martes su primer día de reactivación plena. Pese a las expectativas del comercio, este fue el panorama. No es volver a la normalidad, es volver en este momento a no tener restricciones. El principal cambio se sintió en los bares y gastrobares, cuya extensión de horario hasta la 1 de la mañana coincidió con el partido de la selección. Con este horario las ventas subirán un 30% más. Los salones de belleza, aunque abrieron desde temprano, no sintieron el efecto de la reapertura. La falta de clientes fue la constante. Ha estado pesado. La gente sigue trabajando desde la casa, entonces se ha movido muy poco. Otro fue el panorama en San Victorino, donde compradores y vendedores coparon las calles. Mañana regresa el madrugón en los horarios tradicionales desde las 4 de la mañana, como lo teníamos tradicionalmente, y no lo realizamos desde diciembre del año pasado. Con bioseguridad y estrictos protocolos, la capital dio el paso para la reactivación económica cuando enfrenta el momento más crítico de la pandemia. A partir del próximo 1 de septiembre se implementará la marcación única nacional y se cambiará la forma de hacer llamadas en nuestro país. El nuevo esquema de marcación consiste en unificar la longitud de los números telefónicos fijos y móviles. Todos tendrán 10 dígitos para hacer llamadas desde teléfonos fijos y celulares a cualquier número telefónico en Colombia. Entre líneas fijas a partir de septiembre se marcará agregando un 6, por ejemplo, llamar a Bogotá 601, a Cali 602, a Medellín 604, a Ibagué 608. Para llamar entre líneas fijas y móviles ya no se usará el 03, sino se marcará directamente el número móvil al que se quiere llamar. Los indicativos departamentales también sufrirán un cambio y ahora tendrán 3 dígitos. Habrá un periodo de transición entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre en que se podrán usar los dos sistemas, la forma actual de marcar como la nueva.
El presidente Iván Duque aseguró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que su gobierno defiende la protesta pacífica, que respeta los derechos humanos de todos los ciudadanos y que no tendrá tolerancia con los miembros de la fuerza pública que cometan excesos contra la población civil. Así lo reveló la canciller Marta Lucía Ramírez. En su primera actuación oficial al emprender hoy su visita a Colombia para recoger testimonios sobre la actuación del Estado y sus agentes durante las 6 semanas que completan las protestas ciudadanas, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con el presidente Iván Duque, con varios ministros y representantes de la fuerza pública. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez reveló que en una reunión privada el presidente Duque les dio la bienvenida y les ofreció acceso a toda la información que requieran. Para reiterar que tenemos un país en donde el Estado de Derecho, la solidez institucional son la garantía para que podamos nosotros realmente seguir avanzando en democracia, y en esa democracia es justamente en donde tenemos nosotros que proteger. El presidente Iván Duque advirtió que su gobierno no tolera que ningún miembro de la fuerza pública se exceda en sus funciones y presentó cifras según las cuales de las 12.478 manifestaciones de los últimos 45 días, solo 1.413 han sido intervenidas por el SMAT. El fiscal general Francisco Barbosa reveló que investigan 51 homicidios registrados durante la jornada de protestas. Como parte de estos procesos, esta noche se entregó un mayor de la policía vinculado a la muerte de un manifestante. De acuerdo con el reporte más reciente de la entidad, durante el paro nacional se han registrado 51 homicidios, 21 de ellos tienen relación directa con la protesta, 11 están en etapa de verificación y 19 no tendrían relación con el paro. Cali es la región donde más homicidios se investigan, seguido por el Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima. Como parte de estas investigaciones, esta noche se entregó un mayor de la policía vinculado a la muerte de un manifestante en Ibagué. El mayor habría disparado su arma de dotación en medio de las manifestaciones que se registraban en una zona comercial de la capital del departamento del Tolima. El fiscal general expidió una directiva para investigar los hechos en las protestas, el cual dispone que debe realizarse una investigación en contexto. Noticentro 1 CMI conoció el informe que la Procuraduría le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual documenta 172 casos de violencia durante las protestas. Las primeras reuniones de la CIDH en su visita en Colombia fueron en la Fiscalía y en la Procuraduría, entidades encargadas de investigar las denuncias que involucran a integrantes de la fuerza pública por posibles excesos durante las jornadas de protestas. Noticentro 1 CMI conoció el informe que le entregó la Procuraduría al organismo internacional, en el cual se tiene un registro de 172 procesos relacionados con las marchas, que documentan denuncias de casos como homicidios. Se observa el cuerpo de una persona tendida en vía pública y a un grueso número de manifestantes argumentando que había sido lesionado por uniformados. 143 procesos relacionan directamente a integrantes de la fuerza pública y se investigan delitos como casos de violencia sexual. Abogado denuncia un presunto acoso sexual hacia una menor de edad por parte de un policía. De acuerdo con la información suministrada, la joven fue aprehendida el domingo 2 de mayo. En el informe también se documentan denuncias sobre ataques a personas que no participaban en las manifestaciones. En el reporte también se documenta que 20 funcionarios de elección popular, entre ellos congresistas, se han extralimitado, incluso interfiriendo en procedimientos policiales. En Cali se desarrolló la primera de las reuniones que adelantará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa los posibles abusos en medio de las marchas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo reunida en un hotel del norte de Cali con víctimas, autoridades locales, concejales, representantes de medicina legal, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre otros organismos, por más de 12 horas, escuchando cada testimonio. Expresé la preocupación de hombres armados disparándole a los indígenas. Eso me parece a mí algo denigrante. Mientras transcurría la reunión, afuera realizaban manifestaciones simbólicas por las personas que han muerto de manera violenta durante el paro nacional, e incluso hubo presencia de la minga indígena. Estuvimos comentándole toda la situación de vulneración de derechos humanos, diciéndole que le están dando tratamiento de guerra a la protesta social. Mañana se espera una nueva reunión con organizaciones de desaparecidos, sociedad civil, entre otras agremiaciones.
Las autoridades presentaron un nuevo balance sobre los bloqueos y las afectaciones que se han generado en medio de las protestas que ya cumplen 40 días. Más de 3.000 bloqueos se han reportado. El Ministerio de Defensa y la Policía Nacional entregaron el último balance relacionado con las manifestaciones que se han desarrollado este año en el país. Según cifras de las entidades, se han presentado 3.282 bloqueos en todo el país. Las concentraciones han sido 6.511 en medio de todo el paro. La fuerza pública avanza en los desbloqueos para garantizar la movilidad de los colombianos. Justamente en las últimas horas, la fuerza pública reportó la movilización de más de 6.000 vehículos en Buenaventura. Movimientos urbanos dentro de la ciudad de Buenaventura, un total de 16.709 vehículos que se han podido mover dentro de la ciudad. Movimientos de cadena productiva para un total de vehículos que salen de la ciudad de Buenaventura de 1.785 vehículos. En el balance confirman la muerte de 3 policías que han fallecido en medio de la crisis. 1.283 han resultado heridos. La cifra de civiles afectados es mucho más alta y es que el gobierno habla de 18 fallecidos y 1.108 lesionados. A la fecha han sido capturadas en flagrancia 1.290 personas. Se han incautado 45.690 armas cortopunzantes y 1.793 armas de fuego. Y las autoridades ofrecieron una recompensa de 200 millones de pesos para esclarecer el crimen de un patrullero de la policía cuyo cuerpo se encontró 4 días después de su desaparición en un punto de bloqueo en Cali. El cuerpo del patrullero Carlos Andrés Rincón fue encontrado en aguas del río Cauca 4 días después de que fuera reportada su desaparición en un punto de bloqueo en el área urbana de Cali. Inconcebible que en un punto de bloqueo haya sido cometido este atroz crimen. Fue abordado por delincuentes en esa zona que para ese momento estaba bloqueada. Fue asesinado en ese lugar. El cuerpo presenta varias lesiones producidas por arma de fuego, por objeto contundente y por arma cortopunzante. Porque fue secuestrado, torturado y asesinado por algunas personas que se encontraban en un sector del oriente de Cali. La policía y las autoridades de Cali y del Valle ofrecen una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen del patrullero. Con mayoría absoluta, pero sin los votos de la oposición, la plenaria del Senado aprobó el ascenso del director de la policía, Jorge Luis Vargas, del grado de mayor general a general. El debate en la plenaria fue duro. La oposición quería que antes del ascenso del director de la policía se hiciese una audiencia pública para escuchar a las víctimas de lo ocurrido durante las manifestaciones del paro nacional. Hay que ser muy sin corazón, demasiado ser sin alma para pedirle a un Congreso de la República que no haga un juicio de responsabilidad cuando han muerto 80 jóvenes. Las cifras oficiales dicen que son 18 civiles fallecidos, 2 miembros de la fuerza pública asesinados, 1.108 civiles heridos y 1.283 agentes de nuestra fuerza pública heridos. Nos retiramos de la sesión por respeto a las víctimas, porque no vamos a votar unos ascensos en estas circunstancias. Finalmente, el general Jorge Luis Vargas, director de la policía, y 5 oficiales de la Armada más fueron ascendidos. 66 votos a favor y 2 en contra. Y la Comisión Primera de la Cámara hundió el proyecto de ley del representante Inti Asprilla que proponía modificar los protocolos de la policía en el control de la protesta social. El proyecto al que se opuso el gobierno contemplaba, entre otros aspectos, limitar el número de descargas con pistolas eléctricas y establecía cursos de formación para los miembros del SMAT en derechos humanos y en el uso proporcional de la fuerza. El presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Enrique Forero, aseguró que siente profundo dolor y tristeza por el nombramiento de un ministro cuestionado por plagio, al referirse al designado jefe de la cartera de Ciencias, Tito Cristian. Según denuncias que han circulado en las redes sociales, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Tito José Cristian Borrero, habría incurrido en el plagio de estudios de varios científicos extranjeros que él ha presentado como suyos ante la comunidad académica colombiana. Aunque el cuestionado rector de la Universidad de la Costa aseguró que su nombre fue utilizado en forma inconsulta por los autores de los estudios, el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Enrique Forero, no le cree. Eso es lo más normal en la revista, entonces es muy difícil que uno no sepa que está en una
que está en una publicación. Él dice que, por lo que vi yo, que lo pusieron a la fuerza y sin conocimiento. Noticentro 1 CMI intentó obtener declaraciones del cuestionado designado en el Ministerio de Ciencias, pero no aceptó nuestra invitación. Los precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza presentaron hoy su plataforma de gobierno y los lineamientos éticos con los cuales escogerán a un candidato único para las elecciones presidenciales del año entrante. Lo que buscan los precandidatos de la Coalición de la Esperanza es llevar un candidato único a las elecciones presidenciales, ajeno a la polarización de izquierda y derecha que vive el país. Ni el cambio ficticio ofrecido por quienes solo buscan maquillar sus fracasos, ni el cambio atrincherado en el caudillismo. Dicen que este es un movimiento político que recibe a todos los colombianos sin distinción y que no cree en caudillismos, pero sí en el trabajo colectivo. Aquí no hay un líder, un mesías que nos orienta al cual tenemos que seguir. Aquí somos personas con orígenes diferentes, con capacidades, trayectorias diferentes, que nos complementamos, que entendemos que la naturaleza de los problemas que tiene Colombia requiere la acción conjunta de muchos sectores. La escogencia de ese candidato único serán las elecciones a Congreso de la República del año 2022. Que se someta a las urnas y a la voluntad popular. Los candidatos de la Coalición de la Esperanza son Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, más el que salga de la alianza del Partido Verde. En carta dirigida a María Paula Correa, jefe del gabinete de la presidencia, el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, se quejó de que el gobierno filtre informaciones en el sentido de que él le ha pedido puestos al presidente Iván Duque. En esta carta dirigida a la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, María Paula Correa, el expresidente César Gaviria manifiesta que él no ha pedido puestos, como sugiere que lo hizo saber la Casa de Nariño a medios de comunicación. Dijo que el nombramiento de una persona que conoce el Ministerio de Vivienda ha sido de antes. Eso es totalmente falso. El señor Julián Marín es amigo nombrado en otro gobierno y fue degradado a una posición muy inferior en clara violación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No creo que por voluntad del ministro Malagón, sino por esa actitud de persecución infame a la que me han sometido asesores del señor presidente. Y reiteran la misiva que nunca ha pedido puestos ni que los ha recibido. Yo no le he pedido puestos de ninguna naturaleza a este gobierno. He emplazado al presidente Iván Duque a que confirme lo que es una verdad incuestionable, que él no me ha ofrecido nada y yo no le he pedido nada. Dice que se siente maltratado por asesores del gobierno. Ustedes me han hostilizado de una manera inaudita y a pesar de eso le ofrecí al señor presidente mi colaboración a propósito de la discusión que se dio en torno al retiro del ministro Alberto Carrasquilla. En la Casa de Nariño le confirmaron a Noticentro 1 CMI que María Paula Correa le responderá a la carta del expresidente Gaviria. El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, reveló que varios clientes internacionales suspendieron la compra del grano debido a las dificultades para movilizarlo a los puertos de embarque. La advertencia fue hecha por la Federación Nacional de Cafeteros por el aviso de clientes internacionales de suspender la compra de café colombiano por retrasos e incumplimientos a raíz de los bloqueos. Esto es extremadamente grave, porque lo que hemos construido durante el último siglo en Colombia ha sido una caficultura que está dirigida a un segmento especial, primero el 100% colombiano, en donde no hay manera de sustitución, sino más bien de sacar el café del mercado. El dirigente señaló que el daño es irreparable para el sector. Con este paro, con impedir la llegada del café a puerto, con tener que retrasar los embarques 2 o 3 meses, hemos hecho un daño que todavía no podemos medir, porque la industria irá sacando gradualmente el café colombiano y estamos perdiendo el nombre y la fama de nuestro producto en el mercado. Se hace un llamado a evitar los bloqueos y acudir a las vías del diálogo. La Fiscalía creó un grupo de investigadores para judicializar a los evasores de grandes cantidades de impuestos. Además, se priorizarán las denuncias por presunta corrupción en la Dirección de Impuestos Nacionales. El fiscal general emitió una directiva que reajusta el funcionamiento de la unidad de lavado de activos, incluyendo ahora procesos como casos de evasión de impuestos en grandes cuantías. Ahora serán investigados. Procesos investigativos adelantados por la dirección especializada en los que se vean involucrados funcionarios de la DIAN como sujetos activos del delito. Asimismo, se priorizan las investigaciones que sean denunciadas por la Dirección de Impuestos Nacionales que involucren a funcionarios de esa entidad con corrupción.
en aras de impactar las rentas ilícitas que, actualmente, aseguran la permanencia criminal de las estructuras que operan a nivel nacional. Entre otros detalles de la directiva, se priorizan los procesos de persecución de bienes de personas involucradas en lavado de dinero y en otros delitos financieros. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, reveló que el índice de confianza del consumidor registra su nivel más bajo en 20 años. De acuerdo con el reporte de Fedesarrollo, el índice de confianza sigue en deterioro y para el mes de mayo registró menos 34,3%, siendo el segundo peor dato en los últimos 20 años. Cayó la disposición de compras de vivienda, bienes durables y vehículos. La afectación producto del paro nacional, los bloqueos especialmente, han generado un aumento de la desconfianza por parte de los hogares. Se espera una mejora en línea con el plan de reactivación. El Banco Mundial mejoró las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana. Estima un crecimiento para este año de 5,9%, mientras meses atrás proyectaba 5,5%. Los avances en el plan de vacunación y la reactivación de la economía serían los aspectos fundamentales para mejorar la perspectiva. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,06% a 1.258 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 47,94% a 251 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 1,20% a 6.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 14.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,35% a 28.300 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.597 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.600 pesos y la venden entre 1.650 pesos. Un euro cuesta 4.375 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 57 centavos. El azúcar se transó en 17,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $70 con 3 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72 con 12 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.396 pesos. Perú vive un ambiente de polarización e incertidumbre electoral a la espera de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Aún faltan por contabilizarse los votos del exterior en donde apoyan a Keiko Fujimori. Pedro Castillo mantiene la ventaja y la derechista ya denuncia fraude electoral. El apretado recuento de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú se agitó con la denuncia de la candidata derechista Keiko Fujimori, quien, a pesar de haber asegurado durante la campaña que aceptaría los resultados, puso en duda el proceso asegurando que hubo un fraude sistemático, cuando el izquierdista Pedro Castillo le dio la vuelta al resultado y le tomó más de 146.000 votos de ventaja. Hay una clara intención de boicotear la voluntad popular. Por eso queremos alertar a los medios de comunicación, pero también alertar a los ciudadanos. Sin embargo, Fujimori no presentó ninguna prueba contundente de su denuncia, que fue rechazada por la Asociación Civil Transparencia. Castillo, líder del partido Perú Libre, aseguró que respetará la decisión y agradece el apoyo. Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y ser el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano. Con más del 99,4% de los votos emitidos a nivel nacional y con una diferencia del 1,71%, la esperanza de la derechista del partido Fuerza Popular para repuntar está en los votos del exterior, donde tiene un amplio favoritismo. Son casi 1 millón los peruanos habilitados, aunque la participación ronda en un 35%, por lo que serán al menos 300.000 sufragantes. Según el último reporte oficial, con más del 65% escrutado fuera del país, Keiko va punteando y tiene más del 67%, mientras que el maestro de escuela tiene tan solo el 33%.
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó el arresto de Félix Maradiaga, el tercer líder opositor detenido en menos de una semana. Estados Unidos aseguró que esto es muestra de que Ortega es un dictador. A meses de postularse a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se ha encargado de desarticular a la oposición, al tomar medidas drásticas a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas del 2018. El candidato Félix Maradiaga Blandón se unió hoy a Arturo Cruz y a Cristiana Chamorro, quienes fueron arrestados por el gobierno la semana pasada. En este comunicado, la policía informó que Maradiaga fue acusado de una serie de delitos como desestabilización, proponer bloqueos económicos, aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua y lesionar los intereses supremos de la nación. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó a México para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la crisis migratoria que se genera en Centroamérica. En su segundo día de gira en América Latina, bajo una intensa presión política para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos, la vicepresidenta de este país, Kamala Harris, llegó al Palacio Nacional de México, en donde se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Trataron temas de seguridad, oportunidades económicas, vacunas y migración, mismos en los que Estados Unidos ve como socio a su vecino. Kamala aseguró que la relación de ambos países está entrando en una nueva era. Además, durante el encuentro, el canciller Marcelo Ebrard firmó con Estados Unidos un memorando de entendimiento enfocado en los problemas migratorios, sobre todo El Salvador, Honduras y Guatemala. El mundo registró una masiva caída de sitios de Internet de varios medios de comunicación y páginas gubernamentales tras una falla en un servidor de Internet. La noticia internacional. Una interrupción masiva de Internet paralizó importantes sitios web de varias partes del mundo, incluidos medios de comunicación, corporaciones y páginas gubernamentales, las cuales no se cargaban mientras aparecía el mensaje Error 503, servicio no disponible, lo que indicaba que el servidor no podía gestionar la solicitud que se estaba requiriendo. Así sucedió con la página web del gobierno del Reino Unido, que junto a medios como The New York Times, The Guardian, Bloomberg y CNN quedaron fuera de línea por un momento. La causa más frecuente que produce la aparición de este tipo de errores puede ser que el servidor se encuentre apagado o que se haya producido una sobrecarga. Según los informes, la caída generalizada empezó con una falla técnica de Fastly, un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube, el cual identificó y solucionó el problema. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue abofeteado durante un evento oficial. Una gran sorpresa se llevó durante un acto público al sureste de Francia el mandatario galo Emmanuel Macron, cuando se acercó a un grupo de personas que estaba junto a una valla. Al darle la mano a un hombre con camiseta verde y tapabocas que gritaba abajo el macronismo, este lo abofeteó. Inmediatamente los guardaespaldas intervinieron, alejaron al presidente de la multitud y fueron tras el agresor. Macron se acercó a ver quién era el sujeto y siguió su recorrido de saludos. Las autoridades informaron que 2 personas fueron detenidas y el primer ministro francés denunció que lo que fue atacado fue la democracia. Muy buenas noches. Nuestra invitada de esta noche es la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Ella es la consejera presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Doctora Nancy Patricia, muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Doctora Nancy, ¿qué es la Comisión Internacional de Derechos Humanos? Yamid, buenas noches, un saludo para todos los televidentes. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los 2 organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene la facultad y la obligación de velar por la protección de los derechos humanos en todos los estados que hacemos parte de la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué le pasa a las naciones o los estados que violan los derechos humanos? Cuando hay una posibilidad de una vulneración o una violación de derechos humanos, las personas de los estados americanos pueden presentar quejas o denuncias ante la Comisión Interamericana, que inmediatamente desarrolla una posibilidad de una vigilancia o de un seguimiento para efectos de garantizar que se estén protegiendo los derechos humanos o de verificar si hay alguna clase de violación a esos derechos.
La comisión, los miembros de la comisión estuvieron reunidos hoy con usted. ¿Qué explicación les dio usted, doctora Nancy Patricia, sobre la violación que hay en Colombia de los derechos humanos? Recordemos que la Comisión Interamericana está conformada por 7 comisionados, 3 de los cuales están en Colombia, y en el día de hoy hubo una reunión entre la presidenta de la comisión y el señor presidente de la República, también con la vicepresidenta, y estuvimos acompañándolo con el embajador de Colombia ante la OEA, y allí se hizo pues una clara descripción de lo que ha venido ocurriendo en esta contingencia, pero también en horas de la mañana se presentó el ministro de Defensa, el director general de la Policía y varios ministros de despacho para entregarle la información a la comisión de manera que ellos tengan los elementos de juicio para saber lo que ha ocurrido. Aquí hay una discusión en torno al derecho a la manifestación pública y pacífica, que está garantizada en Colombia. El Estado colombiano lo incluye en su constitución política y en su normatividad, y la Corte Constitucional colombiana también se ha pronunciado sobre la necesidad de garantizar este derecho. Pero este no es un derecho preponderante. Recordemos que los derechos son interdependientes e indivisibles. Entonces, en la medida en que este derecho a la protesta pacífica o a la manifestación pública y pacífica se dé dentro de ese requisito de pacífica, pues el Estado brinda todas las garantías. Pero cuando hay hechos de violencia y ya se constituye en vulneración de derechos para otras personas o en problemas de orden público, tiene que actuar la fuerza pública. Pero con todo respeto, doctora Nancy Patricia, la opinión en general piensa lo contrario, en el sentido de que ha habido violación de derechos humanos por parte de la policía, cuya fuerza ha sido brutal, en algunos casos, con brutalidad reaccionada, como también ha habido violación de derechos humanos por parte de extremistas que se han vinculado a las manifestaciones, ¿no le parece? A ver, Yami, 2 cosas fundamentales. Efectivamente, se adelanta investigación sobre algunos miembros de la Policía Nacional por excesos o abusos de la fuerza pública, y allí ha sido enfático el presidente, el ministro de Defensa, la vicepresidenta, el director general de la Policía, de garantizar que haya una investigación transparente, y también lo ha manifestado el fiscal general, la procuradora general de la Nación, en el sentido en que las investigaciones deben darse de manera individual, se determinan las responsabilidades y obviamente que a quienes hayan cometido violación de derechos humanos se les aplica todo el peso de la ley. Lo mismo con agentes no estatales que también han causado vulneración de derechos, están sometidos a la justicia, a la investigación, y este principio es fundamental porque justamente se trata de mantener un equilibrio en cuanto a los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos, si bien son inherentes a los seres humanos, también es un marco común de normas y valores dentro de los cuales actuamos las sociedades. Sí, es decir, doctora Nancy Patricia, evidentemente en Colombia ha habido violación de derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública, como también violación de derechos humanos por parte de infiltrados en las marchas. Pero mi pregunta final es esa: ¿a qué riesgo se expone Colombia como sanción por esas violaciones? ¿Qué puede pasar? Que efectivamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y así se lo dijeron esta mañana al presidente, es que van a tomarse un tiempo porque van a recoger muchísima información, van a recibir no solamente información de las agencias del Estado, sino también de organizaciones sociales, de los gremios de víctimas que han sido, que se consideran víctimas de agentes del Estado, pero también víctimas de la Policía Nacional que han sido lesionados y vulnerados en medio de estos hechos de violencia. ¿Qué nos queda? Que seguramente saldrán unas recomendaciones para el Estado colombiano, pero ante todo una reflexión de nación. Definitivamente debemos elevar el respeto, valor fundamental para
tener una convivencia pacífica. En segundo lugar, privilegiar un diálogo preventivo para que el diálogo no sea solamente en medio de circunstancias de conflicto como estas que se presentan. Y adicionalmente hay que revisar qué pasa con los espacios de participación democráticos que han tenido un desgaste y que por eso la gente está en actitud de reclamar. Todas las reclamaciones válidas siempre y cuando no haya violencia ni hechos que lleven a perturbar los derechos de las personas en un conjunto. Totalmente de acuerdo, doctora Nancy Patricia, y que ojalá sea así. Y que las recomendaciones que haga la Comisión Interamericana pues se cumplan en el país. Muy amable, doctora Nancy Patricia, por aceptar esta invitación. Y también ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CM.